a Vitamina A, y en el día de hoy estamos aquí cómodamente instalados en la carpa de la comunicación en el marco de esta 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, con una fonoplatea repleta y que va creciendo también en asistencia, y estamos con 3 de las participantes de nuestro espacio. Estamos con Adriana, con Aurora, con Graciela. Vamos a compartir 2 entrevistas en la mañana de hoy. Tenemos una que referida a la salud mental con la psicóloga Daniela Fernández. También vamos a tener una presencia internacional con la doctora en Ciencias Biológicas Camila Neder, una entrevista grabada en la que estuvimos participando también junto a nuestras protagonistas, y ya le damos los buenos días, la bienvenida a Adriana. Buenos días, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir, dando la oportunidad al Centro Diurno, por esta oportunidad, a ti, a Diego, a la radio también, que nos dio el espacio. Es muy emocionante porque es un sueño, un mini sueño cumplido. La verdad que es muy emocionante. Veremos qué sale, si le pedimos disculpas si algo no llega a salir bien, pero es la primera vez que estamos al aire y tenemos muchos nervios. Bueno, muchas gracias, Adriana, bienvenida. Le damos los buenos días y la bienvenida a Graciela. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá, gracias por la oportunidad, como decía Adriana, gracias por poder concurrir a un espacio tan lindo como es el Centro Diurno de la Intendencia Municipal de San José, en el Parque Rodó, que nos ofrece todas estas oportunidades de aprendizaje. Gracias al profesor, a Diego Cabral, porque el taller de radio, este taller de espacio radio, es realmente un aprendizaje continuo. Así que muchas gracias por concurrir, por estar, por escucharnos, y bueno, esperemos que pasen un buen momento. Muchas gracias, Graciela. Aurora, buenos días, bienvenida. Buenos días. También agradecer a la Intendencia, al espacio de políticas sociales que nos da este momento, los días sábados, para aprender. Yo tenía una inquietud. Quería saber qué era esto de la radio y bueno, salir al aire y la verdad que no imaginaba que esto iba a suceder en realidad. Cuando decís esto, ¿a qué te referís exactamente, Aurora? A este momento, a las entrevistas que hemos, que pudimos hacer a Camila. No sé, considero una persona importante, Daniela, la psicóloga, que va a ser entrevistada también, una persona importante dentro del Centro Diurno. Y agradecidos a todos las personas que están aquí en este momento, a los oyentes también, de la radio 99.1 FM El Lugar, y agradecida a ti, Diego, también por haber surgido dentro de la Intendencia, de este espacio, para poder nosotros conocer y investigar de lo que se trata la radio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Y bueno, es larga la lista de agradecimientos. Hoy tenemos aquí la presencia de Fabián Verdino, quien está coordinando el Centro Diurno para Personas Mayores que funciona allí en el Parque Rodó. A principio de año charlamos con Fabián, con quien compartimos otros ámbitos laborales y que tiene que ver con el fútbol. Y bueno, ahora iba a ser una pequeña muestra, pero tendría que elevar mucho la voz para lo que se trabaja dentro de una cabina de transmisión de fútbol. Pero bueno, no lo voy a hacer. Pero bueno, muchas gracias, Fabián. Por supuesto, a la Dirección de Políticas Sociales, en aquel momento con Carolina Ornes, y hoy en día también allí con el nuevo director, ¿sí?, que va a tener su presencia seguramente por aquí también, a quien le podemos agradecer en persona, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar ahora a nuestra primera entrevista de la mañana. Sí, tuvimos un contacto internacional
en la semana pasada estuvimos charlando con la doctora en Ciencias Biológicas, Camila Neder. Ella es originaria de la ciudad de Córdoba. Hizo su estudio de grado allí en la Universidad de Córdoba. Luego viajó al norte de Alemania para continuar investigando, trabajando. Allí participa de Érase una vez un cuento científico, que es una iniciativa de un instituto alemán para la divulgación científica a través de las historias, los cuentos, la narrativa. Y nosotros dijimos, bueno, qué bueno juntar esto y hacer una especie de mezcla en este año de conservación, de preservación, Año Internacional de Preservación de los Glaciares por intermedio de las Naciones Unidas. Y bueno, viajamos, empezamos a leer, empezamos a migrar. Es el lema de esta 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, y vamos a empezar a migrar, vamos a viajar precisamente a este contacto con Camila Neder. Allí está la entrevista, está la presentación, y luego que escuchemos la entrevista vamos a comentar aquí con nuestras participantes de hoy cómo fue que se dio todo esto y qué nos pasó cuando terminamos la grabación. Bueno, pero eso después de la siguiente entrevista. Vamos a viajar un poco. Bien, y vamos a dar paso a la siguiente entrevista de carácter internacional y que tiene que ver con migración, que tiene que ver con libros, que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con los glaciares, y nos vamos a ir entonces directamente hacia Chile para establecer contacto con la doctora en Ciencias Biológicas, Camila Neder, originaria de Córdoba. Inició su estudio de grado en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral allí en Chile, cruzando los Andes, en el Instituto Milenio, Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es que el espacio de radio del Centro Diurno para personas mayores de la Intendencia de San José, cómo es que llega a esta entrevista? Y bueno, es una historia de larga data que comienza en el año 2018, cuando también vinculados a través de la literatura, de la promoción del libro y la lectura, a través del Instituto Cervantes, en su sede de la ciudad de Bremen, en el norte de Alemania, nos enteramos de la presentación del libro Érase una vez un cuento científico, que sería presentado precisamente en el Instituto Cervantes de Bremen. Allí iniciamos contactos, charlamos con una de las participantes de este proyecto, también doctora en ciencias, Gema Martínez Méndez, con quien charlamos en 2018 en el programa En Frecuencia, aquí en la 99.1, en Frecuencia volumen 5, allí en las noches del lugar. Y allí, bueno, charlamos con Gema, incluso hicimos una versión formato audiolibro en 2018 de su cuento Los músicos de Bremen se hacen a la mar, ¿sí? Una adaptación de esta tradicional historia rescatada por los hermanos Grimm, Los músicos de Bremen. Y es así que a través de Gema llegamos a Camila y llegamos a Plumi, la protagonista de esta historia, Plumi y el río de chocolate, incluida en Érase una vez un cuento científico volumen 2, historia que leímos con atención y que disfrutamos sobremanera. En este intento también, este esfuerzo, esta iniciativa de acercar la ciencia a través de un lenguaje accesible para todos, a través de las historias, como esta historia de Plumi, nosotros nos vamos a sumergir en la entrevista con Camila Neder, allí desde Chile. Vamos a darle la bienvenida a Camila Neder desde el Instituto Milenio Base, Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, allí en Chile. Nos metemos en la entrevista. Buenos días, damos la bienvenida y estamos encantados de recibir y comunicarnos con Camila Neder. Ella es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Córdoba, Argentina. Te damos la bienvenida, soy Graciela, participo del taller Espacio Radio junto al profesor Diego Cabral. Bienvenida, Camila. Hola, buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Para mí es un placer tenerte
En esta entrevista es muy emotiva, la verdad que estamos aprendiendo, estamos preparando un programa y bueno, es un mini sueño que yo tengo. La verdad que es muy gratificante para nosotros poder estar hoy en día haciéndote la entrevista. De parte de todo el equipo, la verdad que es un placer. Hola Camila, quien habla aquí es Aurora. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Gracias por participar con nosotros para este trabajo que debemos presentar en la Feria del Libro de San José. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, un gusto. Bienvenida. Bueno, Camila, hemos leído tu creación, tu libro, Plumi y el río de chocolate, un cuento científico que muestra tu investigación y tu gusto por comunicar y compartir el conocimiento científico. Sos creadora de Comunica al Natural, una organización de talleres para comunicación de la ciencia en las escuelas, que personalmente me encanta. Y bueno, hoy queríamos preguntarte, ¿qué te gustaría comunicar a las personas que nos están escuchando sobre la importancia de los glaciares y los modelos de distribución de especies? Genial, Graciela, muchas gracias por la pregunta. Si me lo permitís, voy a enmarcar un poquitito en esto de lo del cuento de Plumi y el río de chocolate, también en lo que va de lo que es la Feria del Libro, obviamente emplazado en lo que es el tema de la importancia de la conservación también de los glaciares. Plumi y el río de chocolate, y con esto también te respondo a qué es lo que me gusta a mí comunicar, es una historia que precisamente comparte y comunica lo que yo trabajo, que son los modelos de distribución de especies, que de alguna manera, con un nombre un poquitito más difícil, lo que nos dice es dónde están y por qué distintos organismos. Puntualmente, en este cuento, yo hablo sobre Plumi, que es un coral blando de la Antártida. Entonces, contamos también ahí la historia de cómo el cambio climático con la retracción de los glaciares termina afectando a los ecosistemas marinos, porque si sabemos, los glaciares están, por ejemplo, en la Antártida, están sobre la Tierra. En el cuento hablo sobre una zona que se llama Caleta Potter, que es puntualmente donde se encuentra la base Antártida Argentina, que es Carlini, y ahí vemos cómo la retracción de los glaciares, como el derretimiento de los glaciares, por un aumento de la temperatura atmosférica, termina afectando los ecosistemas y así entonces a la distribución. Entonces ahí está en esto de dónde están y por qué distintos organismos. Entonces con ello, una de las cosas que a mí más me gusta comunicar es precisamente lo que hago, obviamente que enmarcado en estas investigaciones científicas dentro de lo que es el ecosistema marino, la importancia también en cómo nosotros como seres humanos formamos parte de un entorno, no estamos solos en este lugar, somos realmente en una conexión de interacciones con los distintos organismos y que creo que tenemos que tener una gran conciencia de cómo nos relacionamos y cómo también afectamos, ¿no? Asociándola un poco en esto de cambio climático, en la importancia de la protección del agua dulce, que los glaciares son un reservorio de agua dulce, en la importancia también de entender los distintos ecosistemas, puntualmente marinos. Si querés, te explico un poquito más sobre lo que son los modelos de distribución de especies. Buenísimo, Camila, sí, por favor. Bien, cuando hablamos de modelos en general, cualquier tipo de modelo lo que hace es poder resumir un sistema que es complejo. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, cómo es el sistema de Caleta Potter que les mencionaba, o un sistema marino cualquiera, seguramente distintos factores van a tomar en cuenta. Desde el aspecto de la biología tenemos que tener en cuenta quizás los organismos que estén habitando, cómo es el entorno, en qué lugar geográfico está. También nos podemos estar preguntando en qué momento estoy haciéndome todas estas preguntas, porque seguramente no es lo mismo que lo haga ahora, considerando un presente, o por ejemplo hace 100 años atrás, o si nos lo estamos preguntando en un futuro. Entonces, cuando hablamos de modelos, lo que intentamos es poder reducir la cantidad de información y poder hacerlo de una manera un poquito más explicable, para poder de esa manera acercarnos a explicar la realidad. Con lo que hacemos con los modelos de distribución de especies, precisamente la pregunta está en la distribución de esas especies, que es en esto que les contaba antes de dónde están y por qué. Entonces son aproximaciones matemáticas, también con georreferencia, es decir, coordenadas geográficas, que determinamos a través de funciones de programación, con la informática también y la estadística metida, interacciones
entre la presencia o la ausencia del organismo de interés o de la especie de interés y las condiciones ambientales que determinan ese entorno. Entonces, de esa manera nos aproximamos a lo que es un concepto de la biología que se llama el nicho realizado de la especie, que sería en dónde está y cómo se interacciona también con ese entorno que le permite la existencia en ese lugar. Y a partir de estos modelos, lo que también podemos hacer con conocimientos y con datos es proyectarlo a otras áreas donde no sabemos. Entonces, en la Antártida, por ejemplo, que es un lugar bastante lejano de alguna manera, pero al mismo tiempo está presente todos los días con nosotros porque por el tipo de ecosistema que tenemos a nivel global, estas herramientas se vuelven muy buenas porque nos permiten aproximar a realizar la ciencia sin la necesidad de ir recurrentemente para la Antártida. Entonces trabajamos con muchos investigadores distintos, por eso los trabajos colaborativos son súper necesarios para poder abordar este tipo de metodologías como son los modelos de distribución de especies. Bueno, Camila, aquí habla Aurora. En el enfoque tuyo al investigar la vida marina, se enfoca más en pluma de mar. ¿Qué te atrae de ella? Gracias, Aurora. Mi carrera en este enfoque de estudio marino va un poco ida y vuelta. Plumi es una de las especies con las que yo he trabajado porque mi enfoque durante varios años ha estado en lo que es el bentos antártico. Los organismos bentónicos son aquellos organismos que están asociados al fondo del sustrato. Entonces, en este caso siempre he sido más dirigido a animales que son invertebrados y en su mayoría sésiles. ¿Qué significa esto? Que están atrapados o que están fijos en el suelo, como si lo pensásemos en una planta, por ejemplo, en donde sus movimientos no tienen movimiento de desplazamiento. Pero en el caso de lo que es el bentos antártico, sí, claro que hay algunos otros organismos que tienen un pequeño movimiento, como por ejemplo las estrellas de mar, que últimamente con las investigaciones en Argentina y con uno de los institutos muy reconocidos a nivel internacional, las estrellas de mar empezaron a tener un poquito más de reconocimiento. Pero dentro del bentos marino ha sido el conjunto de especies que más he estado desarrollando en este último tiempo. Sin embargo, con mis últimos trabajos con el Instituto Milenio Base, en el marco de nuevo postdoc en Chile que estoy realizando, nos hemos diversificado un poquitito más a, por ejemplo, la palomita antártica, a también un erizo de mar, que también sería un organismo bentónico. También podemos estar trabajando con lo que son las plantas de Antártida, como es Deschamsia y Colobanthus. Entre ellos han sido algunas de las especies con las que estuvimos también trabajando, o incluso ya pasando a vertebrados, como sería uno de los peces antárticos. Sos científica naturista, ¿no? ¿Se requiere bucear? ¿Tener el título de buceador para poder hacer las investigaciones? Genial tu pregunta porque creo que es una de las más conocidas, o más frecuentes y menos conocidas, así que bien espectacular. Depende del tipo de trabajo que queramos estar realizando. Creo que esa va a ser la principal respuesta. Entonces, para explorar en las profundidades del océano es conveniente si uno sabe bucear, pero uno tiene que tener en cuenta que para eso uno puede, como ser humano, podemos solamente estar recorriendo hasta cierta cantidad de metros. Generalmente creo que un máximo dentro de las licencias es hasta 30 metros, pero también eso va variando en función del tipo de licencia que uno va realizando, ¿no? Y además porque nuestro organismo no está del todo preparado para poder bucear. Si bien, obviamente, uno tiene que tener las licencias pertinentes y también con ello uno va generando capacidades y hay un equipamiento también disponible para efectivamente poder seguir respirando bajo el agua. Pero en el caso de lo que yo estoy trabajando, no necesitamos bucear. Y hoy en día hay una tecnología también muy buena que son los ROV o los vehículos operados remotamente que permiten precisamente como si nos imaginamos un dron en el aire, pero en este caso subacuático. Entonces son aparatos en donde tienen imágenes o se pueden sacar tanto videos como imágenes fotográficas y a partir de eso luego les podemos estar analizando. En el caso de mis investigaciones, en estas puntualmente de las que marcamos en el cuento de Plumi y el río Chocolate, lo que se hizo fueron filmaciones de video y de fotografía y a partir de eso fue interpretar cuáles son las especies que están buscando también a Plumi. Otra forma de poder trabajar
también es a partir de los datos globales. Entonces, distintos investigadores de distintas instituciones y nacionalidades colocan sus datos una vez publicados, por eso también la necesidad de hacer ciencia abierta, pública y disponible para todos y todos. Se disponen de estos datos en plataformas que pueden decir o que nos indican qué especies están y en dónde. Entonces, a partir de allí podemos directamente también obtener los datos que nos permiten trabajar los modelos de distribución de especies. Camila, te habla Adriana. Tú estás comentando justamente del tema robótico, que es lo que se está mencionando tú, que están ahora abajo del agua. Da la casualidad que yo vi los otros días en la televisión, están pasando acá en los canales uruguayos, están pasando fotos que se tomó de abajo del agua con las distintas especies marítimas, que justamente eso de la estrella de mar, ¿tiene algo que ver con los glaciares o es tema aparte? Porque no me quedó muy en claro ahora que tú me estás mencionando. Sí, Adriana, mira, seguramente lo que has estado viendo probablemente es una de las últimas investigaciones que estuvo teniendo mucho auge, tanto en la plataforma de la parte del mar argentino, junto también ahora en la última expedición en lo que sería la parte desde Uruguay. Probablemente estés hablando de lo que es el Southern Ocean Institute, el SOI, que viene realizando hace bastante tiempo distintas investigaciones y últimamente tomó mucha impronta en los medios, porque la verdad que el tipo de fotografías o el tipo de cámaras que se pueden utilizar en esos lugares o con tecnologías realmente aplicadas para eso son excelentes. Una de las buenas opciones metodológicas que uno puede ver cuando ve este tipo de información es que estos robots o este ROV lo que tiene es precisamente distintas pinzas que permite poder capturar y almacenar eso para luego llevarlo a la superficie del barco, distintos organismos que van a estar dirigidos. Entonces las recolecciones no es directamente por arrastre, como a veces han sucedido en algunas oportunidades, sino que directamente uno puede elegir puntualmente cuál es el organismo que queremos obtener. Probablemente te estés refiriendo a eso. Si bien las investigaciones enmarcadas en esos proyectos pueden realizarse también en zonas cercanas a los glaciares, en este caso puntual no estaría siendo, ya que desde el lado por lo menos de lo que es Argentina, y entiendo también de lo que sería de la costa de Uruguay, en donde hoy está realizándose la investigación, no estamos teniendo cercanías a glaciares. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos más bien hacia lo que sería la Patagonia sudamericana, tanto desde el lado de Chile como de la parte argentina, ahí sí hay varias zonas de fiordo en donde se pueden ver los glaciares, y también, bueno, cómo es el ecosistema, que es un poco bastante cambiante. Y Camila, imagino que es un lindo desafío también poder trasladar todo lo que es el lenguaje científico de la pura y dura ciencia, y bueno, llevarlo entonces, trasladarlo a un habla coloquial, a contar estas historias, por ejemplo con Plumi, que tiene hasta incluso un nombre propio, esta especie submarina, esta historia, este vínculo con Dana, la investigadora científica, también el interés de Dana por no dañar lo que está investigando cuando levanta la pizarra desde el fondo submarino. Pero bueno, ¿cómo es esto de llevar al lenguaje cotidiano la ciencia pura y dura? Gracias, Diego, por tu pregunta. Sí, creo que uno de los desafíos que también tenemos con el grupo de Once Upon a Time, a Scientific Fairy Tale, que sería del inglés Érase una vez un cuento científico, este proyecto que mencionabas en asociación con Gema, quien ha sido nuestra coordinadora puntualmente del volumen 2, en donde tenemos el cuento de Plumi, entre tantos otros. Tiene el gran desafío de poder aproximar el conocimiento científico a través de los cuentos como una estrategia de comunicación para promover precisamente ese intercambio, ¿no? O sea, promover ese intercambio de la ciencia también con público no especializado. Y si bien, como bien decís, dirigimos de alguna manera a las infancias, porque abocamos con los proyectos en las escuelas o en distintos museos, la finalidad a la larga o a la corta es precisamente de que la ciencia pueda ser posible para todos, ¿no? De que no la tengamos guardada los datos o la información en nuestra mochila, sino que precisamente podamos articular y comunicarla, ¿no? Entonces, en este proyecto surge esta idea de comunicar la ciencia que creo que para cualquier científico es bastante desafiante, porque en nuestra carrera profesional estamos mucho más acostumbrados a
escribir publicaciones científicas, sabiendo que va dirigido a público especializado y consecuentemente tenemos que ocupar ciertas terminologías determinadas, y a veces cuando nos salimos de ahí, nos olvidamos un poco de cómo poder hacerlo, ¿no? Hasta creo que nos olvidamos de nosotros mismos, cómo hemos aprendido y cómo ha sido también todos esos procesos de aprendizaje de la ciencia dura también. Bueno, y en ciertos ámbitos de la ciencia también está aquella respuesta de no, nosotros no usamos WhatsApp, nos comunicamos a través de los papers. Un poco sí y un poco no. Creo que hoy en día la verdad que el WhatsApp ha sido una herramienta muy utilizada, como así también toda esa dinámica de stickers y demás, porque si algo quiero enfatizar es que somos humanos primero, o sea, más allá de cualquier carácter duro que a veces uno pueda tener o más formal, de que a veces uno tenga que empotrar cuando uno va a participar en una conferencia, cuando presenta una publicación científica o estos papers que menciono, somos humanos, entonces también tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, y desde ahí también creo que es la importancia en generar las vinculaciones para trabajos en equipos reales, en donde se permita, como por ejemplo a través de este tipo de proyectos, comunicar lo que hacemos. Entonces creo que esa manera de articular es súper necesaria, como también así desafiante. Camila, con el buen uso de la tecnología, nos estás invitando en tu libro a realizar el visionado de un video. Un río de chocolate bajo el agua afectando a la comunidad bentónica de animales filtradores de Caleta Potter. Nos invitas a visitar el sitio web y bueno, quería preguntarte, ¿qué nos podés contar sobre ese video? Gracias, Graciela. Creo que hoy en día las herramientas también van apareciendo, pero nunca es tarde, ¿no? Y puntualmente ese video que mencionas es un video que surge a partir de las filmaciones dentro de la recolección de datos de investigación con el Instituto Alfred Wegener Institut, que es el instituto alemán, en donde yo ahí a partir de ahí tuve también la posibilidad de conocer a otras investigadoras con este deseo de comunicar la ciencia que hacemos, y a partir del cual surgió este proyecto de Érase una vez un cuento científico. Y enmarcando en esta importancia del río de chocolate, como para que entendamos, obviamente no estamos hablando de chocolate, ya quisiéramos tener una fondue de chocolate también para poder disfrutarla. Creo que parte de la motivación de este cuento también fue un poco por eso. Me gusta mucho el chocolate negro puntualmente, Pero al mejor estilo Willy Wonka y su fábrica de chocolates, pero aquí es otra la composición de estos ríos de chocolate. Sí, totalmente. Bueno, el deseo obviamente ahí surge con el juego, no solo de lo que a mí me gusta en mis placeres pequeños de la vida, como es el chocolate, pero también porque si uno va a la Antártida, oportunidad que tuve a los años después de que se publicó el cuento, uno puede visualizar la diferencia de colores. En el cuento mismo de Plum y el río de chocolate, con eso también lo del video, hay otras imágenes en esta sección de si uno quiere saber más, que años posteriores después, con otros proyectos, se pudieron realizar imágenes fotográficas de dron, volando por sobre encima de la parte del agua, y uno ve los colores que son diferentes. Entonces, aquella agua que viene cargada de sedimento, repasemos un poquito cómo es este proceso de derretimiento de los glaciares y este río de chocolate, cómo se forma. El aumento de las temperaturas hace que el glaciar se derrita. Esa agua arrastra material particulado de la tierra, erosiona esa tierra y toda esa agua cae y se vierte nuevamente sobre la zona marina. Por eso están de este color marrón. Y cuando uno lo ve en Antártida, realmente esos ríos de deshielo vienen tan cargados de material particulado o de tierra, que luego en el agua de la zona marina se lo ve como material particulado, o sea, es más chiquitito, más fragmentado, y eso es lo que forma esta idea de río de chocolate. Camila, ¿qué te hizo llevar a ti a relacionarte con el tema de los glaciares? ¿Qué te hizo llevar la carrera en sí? Yo creo que fue tocar la puerta en el momento justo sin saber que era el momento justo. Pero bueno, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, y en aquel momento, año 2015 precisamente, cuando estaba terminando mi tesis de grado, toqué la puerta del instituto con la cátedra de Ecología Marina
de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, me ofrecieron la oportunidad de poder trabajar con los sistemas bentónicos de la Antártida y eso me abrió la puerta después para poder continuar con estos modelos de distribución de especies y el impacto del cambio climático en función del retroceso de los glaciares, lo que me llevó también a poder estar en Alemania y a su vez en esta oportunidad a continuar bueno, con otros estudios dentro de los posgrados y hoy en día también en el aspecto de lo que es la ecología marina y la distribución de las especies antárticas y subantárticas a estar hoy en Chile en el Instituto Milenio Base. Así que creo que son varios años de estudio, pero también, bueno, la curiosidad por el mar, que creo que ahí enfatizo nuevamente esto que somos científicos, pero por detrás o ante la primera cara en realidad somos humanos y tenemos deseos y curiosidades y entre eso siempre en mi caso está las interacciones, formar un rompecabezas grande de nuestro ecosistema, también entendiendo no solo cada una de las piezas importantes, sino cuál es la figura final. Entonces ahí comprendiendo en dónde estamos nosotros como humanos, pero también cuál es el entorno donde estamos. Y consecuentemente lo mismo para las especies marinas. Muchas gracias por estos minutos, Camila, muchas gracias por compartir esta entrevista con nosotros y sobre todo tu buena disposición para acercarnos un poco al mundo de la investigación científica, los glaciares y, por qué no, también a la literatura con Érase una vez un cuento científico. Muchas gracias, Camila. Camila, desde ya agradecerte tu disponibilidad, tu lenguaje tan claro, tan ameno, tan agradable y que hayas tenido esta comunicación con nosotros. Te agradecemos muchísimo desde el Taller Espacio Radio, muy amable por todo, te agradecemos muchísimo. Saludos, Camila. Bueno, Camila, para mí fue un placer poder estar compartiendo esta entrevista contigo. Aprendimos muchísimo de todo lo que tú nos comunicaste. La verdad que estamos muy contentas y sin palabras. La verdad que muchas gracias. Gracias por tu tiempo que nos dedicaste también. Muchas gracias por todo. Bueno, Camila, estoy muy agradecida por haberte entrevistado, ser parte de la entrevista, ¿no? Para mí esto es algo nuevo. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que para mí es un placer tener la oportunidad de, tal cual como decía Diego al comienzo, poder trascender un poquito estas fronteras que a veces uno marca y poder viajar. Imagínense que hasta la Antártida hemos llegado entonces con esta entrevista también, así que el placer es mío. Ojalá exista la oportunidad de que esto sea una nueva instancia de abrir puertas. Quien dice que podemos estar iniciando talleres de lectura en San José, en Uruguay, o conocernos también personalmente. Así que el agradecimiento es mío por dar la posibilidad de tener voz también a los trabajos científicos que hacemos y poder compartirlo con la comunidad. Así que muchas gracias. Bien, allí esta entrevista con la doctora en Ciencias Biológicas, Camila Neder, directamente desde el Instituto Milenio Base, allí en Chile. Una entrevista que disfrutamos sobremanera con Graciela, con Aurora, con Adriana. ¿Algún comentario breve sobre la entrevista, Adriana? Tuvimos Perdón, después del episodio que tuvimos, pero finalmente quedó muy bien. No pensaba, pero quedó muy bien. ¿Qué episodio tuvimos, Adriana? ¿Podemos contarle a la audiencia? Si se permite. Bueno, tuvimos que entrevistar a la señora científica, la entrevistamos en la casa de Diego. Resulta que cuando nos fuimos para la casa nos manda el aviso de que no quedó grabada, nuestras voces no quedó grabada, y tuvimos que el sábado regrabar todo otra vez de vuelta, y bueno, pero salió. Impecable. Aurora, ¿algún comentario sobre la entrevista? Yo felicitarte porque sos un muy buen profesional para poder lograr que nuestras preguntas fueran acorde a las respuestas de la científica. La verdad que no conozco nada del tema, pero yo te felicito. Bueno, yo la felicito a ustedes porque sin su trabajo yo no lo podría haber hecho. Graciela, ¿algún comentario? Bueno, sí, varios. Desde el punto de vista de tu trabajo, Diego,
Hola, ahí se escucha. Bueno, varias cosas a tener en cuenta y a destacar. Primero, toda la coordinación que hiciste desde encontrar a esta persona a través de Gema, otra persona muy especial, muy capacitada, llegar a Camila y lograr coordinar todo en tiempo y forma, en forma excelente. Así que felicitarte también como profesional. Después el momento en que nos reunimos para hacer la entrevista, la disponibilidad de Camila, la forma en que ella se expresa, todo, cómo nos transmitió todos sus conocimientos, toda esa información, esa formación científica que ella tiene de una forma clara, amena, comprensible para todo público. Así que excelente. Nos sentimos muy cómodas charlando con ella porque es muy agradable y bueno, eso, una experiencia muy linda la de entrevistar a esta bióloga. Bueno. Si me permitís, Diego, quiero saludar a tu prestigiosa audiencia de Vitamina A, que todas las mañanas te acompañamos en tu programa, así que un saludo para ellos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Graciela. Y empezamos a leer, empezamos a migrar, es el leitmotiv, el lema de esta 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, que hoy nos trajo aquí a la Carpa de la Comunicación con el espacio de radio del Centro Diurno para Personas Mayores de la Intendencia de San José, bajo la órbita de la Dirección de Políticas Sociales, allí bajo la dirección de Eduardo Scanciani, y hoy estamos con Fabián Verdino, coordinador del centro. Buenos días, Fabián. Bueno, buenos días, Diego, para ti, para tu audiencia, y cuánta vitamina en esta mañana realmente. Exactamente. El saludo para las chicas, como le digo yo, porque realmente yo fui uno de los primeros programas y ver la evolución hoy es realmente espectacular, así que las felicito. Bueno, muchas gracias. Porque además lo importante es que lo disfruten, esa es la parte más linda, abiertas, si bien el nervio es lógico, sin duda, pero se la notan muy bien, muy firme en la forma de hablar, y eso me parece que es espectacular. Y bueno, todo esto, como todo, tiene que haber una cabeza, en este caso es usted, profe, a quien lo felicito también por el trabajo, y después ellos obviamente tienen que ir de la mano de lo que usted plantea. Si lo que usted plantea no llega, difícil que ellas puedan crecer. Acá hay las dos partes. Lo que usted plantea llega y la respuesta de ellas también, hay una evolución a su trabajo. Así que felicitarlos, y es un placer, es un gusto que el taller sea parte de una grilla importante que tenemos en el Centro Diurno para Personas Mayores. Claro que sí, muchas gracias, Fabián, por sus generosas palabras y también el respaldo del marco institucional, ¿no? Allí nosotros, sinceramente, en el Centro Diurno para Personas Mayores tenemos todo para poder trabajar de la mejor manera, con el apoyo de Cristina, allí casi todas las mañanas, los sábados, también Matías, David, por supuesto vos, Fabián, y bueno, agradecerte la oportunidad, el espacio. Y Cristina, que